Gracias, mis hermanos. Muy buenos días. Bendiciones en Cristo para cada uno y cada una de ustedes. Hoy vamos a tratar lo que yo llamo la tercera acción que necesitamos diariamente tomar en nuestras vidas para crecer espiritualmente y para mantenernos en los caminos de nuestro Padre Celestial. Ya vimos en el primer tema o la primera meditación acerca de la oración. Ayer vimos acerca del estudio de la Biblia y hoy vamos a ver o vamos a analizar un poco sobre la obediencia. El diccionario define obedecer como cumplir la voluntad de alguien que tiene la dirección o el mando o el poder. Pero por alguna razón, obedecer no es lo más natural en nosotros, no es lo más natural. Es como que si hubiese un instinto humano el no querer someternos en obediencia a otras personas. Eso pasa en nuestra vida cotidiana, pero también eso mismo sucede en la vida espiritual. Y es que hay una razón, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, en el versículo 7, dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, no se somete a la voluntad de Dios, porque es una naturaleza caída, por supuesto. Este es el dilema que nos expresa el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Él dice, quiero hacer las cosas bien, quiero obedecer a Dios, quiero someterme a la voluntad de Dios, pero encuentro que en mí hay algo, hay una ley que me lo impide, que quiero hacer lo bueno y hago lo que no es bueno, quiero hacer lo que agrada a Dios y hago lo que no agrada a Dios. Y creo que es un problema que nos ocurre a todos por nuestra naturaleza carnal. Por eso, hermanos, necesitamos de forma intencional y consciente tomar una decisión diaria de obedecer a Dios por medio de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Eso es crucial en nuestras vidas. Y es que la Biblia así lo establece, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Es un tema recurrente. A Adán y a Eva se les dio la instrucción de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Desobedecieron la orden de Dios. A Caín y Abel se les ordenó llevar una ofrenda, pero Caín llevó una ofrenda que no era la correcta, desobedeció la voluntad de Dios. Allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, Dios insiste y prepara al pueblo de Israel para cuando lleguen a la tierra prometida, que se sometan y obedezcan a la voluntad de Dios y recibirían bendiciones abundantes. Pero ¿qué sucedió? Todo lo contrario, el pueblo desobedeció. Más adelante vemos que Dios envía profetas, envía mensajeros para que el pueblo se encarrile, vuelve, les hace su llamado, pero siguen tercamente desobedeciendo la voluntad de Dios y entonces tienen la consecuencia de la que Babilonia, el rey babilonio los tomó prisioneros, los llevó a esclavitud. Y así podemos verlo todo en el en el Nuevo Testamento también vemos esa instrucción de obediencia y especialmente en Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 12, hablando del pueblo remanente, nos dice, aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen
los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. En este mundo tan lleno de libertinaje y de distracciones, es difícil el someternos a obedecer la voluntad de Dios. Por eso tiene que ser una decisión nuestra, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que nosotros podemos someternos a esa voluntad y obedecer esa voluntad de Dios. Necesitamos entonces tomar decisiones firmes cada día para poder caminar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero la obediencia tiene un ingrediente muy, muy importante, ¿no? Porque podríamos obedecer solo basados en el mandamiento, solo basados en la letra, pero Dios no quiere que sea así. La obediencia tiene que tener un ingrediente especial que se llama el amor. Vamos a ver algunos textos del apóstol Juan que nos habla sobre este tema. Por ejemplo, en Juan capítulo 14. Vamos a buscar Juan capítulo 14. El libro de Juan, podemos ir al libro de Juan capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, o sea, ese si me amáis es un condicional. Si me amáis, verso 15, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermanos, amar a Dios, la forma de manifestar el amor a Dios en la práctica, en la realidad, es sometiéndonos bajo sus mandamientos, sus principios, bajo su palabra. Y dice aquí, y los que guardan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que cuando nosotros nos sometemos a Dios, mantenemos esa relación con Dios a través del amor, y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, nos dice algo muy, muy importante. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, sino ¿quién? El que hace, el que está dispuesto a hacer, a obedecer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es crucial, hermano. No es aleluyas, no es aplausos, es obedecer, hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 14 y el verso 24 nos muestra el contraste de los que no obedecen. 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. O sea, aquellos que no guardan, que no están dispuestos a obedecer, no tienen amor, simplemente son una emoción, un sentimiento. Pero el verdadero amor a Dios se manifiesta a través de someternos a su voluntad. Y algo muy importante, Juan capítulo 15 y el versículo 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Perdón.
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Significa que Él está cercano a nosotros, que Él nos ama, que Él nos protege, que Él nos da su cuidado permanente, que Él nos bendice constantemente. Pero alguien que es rebelde, alguien que no está dispuesto a obedecer, no es que Dios no lo ama, pero sus bendiciones, su cuidado, su protección no va a ser lo mismo. Dios tiene el cuidado y el amor de aquellos que le buscamos con corazón honesto y con corazón sincero. Hermanos, es necesario que nosotros tomemos diariamente esa decisión de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Porque si no obedecemos a Dios, ¿a quién? Como dice la palabra, si no es conmigo, es contra mí. Así que, mis apreciados hermanos, busquemos a Dios en oración constantemente, pero también en obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, en el capítulo 2, perdón, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4, dice algo bien fuerte. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto es claro, hermanos. Y en este momento, no sé cuántos de ustedes eh, buscan temas a través de los medios sociales, temas espirituales, pero hay una fuerte oposición de muchos sectores acerca de los mandamientos de Dios y especialmente del sábado. Y, y es increíble que un grupo de personas que se ha levantado son ex adventistas que están luchando contra Dios, buscando argumentos para decir que ya no hay que guardar el sábado, que ya no hay que guardar la ley, que ahora es Cristo la ley, que Él guardó la ley por nosotros. Es increíble. Y no solo este grupo que se levanta a la iglesia, sino de otros grupos también, de otras denominaciones, que luchan constantemente para enseñando de que no tenemos que obedecer a Dios o que no tenemos que someternos a la ley de Dios, que no tenemos que guardar el sábado. Pero Dios también ha levantado varones que están predicando con poder estas verdades. Mi exhortación esta mañana y el tercer punto en nuestra vida espiritual es someternos a Dios obedientemente, en humildad, obedeciendo su palabra, buscándolo a Él, manifestando que le amamos a través de obedecerle todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, que es para nuestro bien. Todo está hecho para nuestro bien. Dios lo que quiere es bendecirnos. Así que les insto, hermanos, para que podamos eh, tomar esta decisión por la gracia de Dios y con la dirección del Espíritu Santo cada día. Someternos en una obediencia basada en un amor genuino, que es el amor de Dios obrando en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por las instrucciones que has dejado en tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias por esos principios contenidos en tus santos mandamientos. Ayúdanos, oh Dios, a tomar esa decisión de cada día, de obedecerte, de ser fieles a ti, de glorificar y exaltar tu nombre, porque esto también nos va a ayudar a crecer
en nuestra vida espiritual y en nuestra relación contigo. Ruego tu bendición para cada uno de los presentes, para sus familias, y bendiga, Señor, nuestras labores, tareas y trabajos de este día. Glorificado y bendito es tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.